Bien. Se ve, ¿verdad? Si no se ve, me van a avisar. Se ve, por ahí estoy hablando sin que se vea la diapo. Bueno, entonces en el sangrado operatorio es solamente a modo de ejemplo. ¿Qué nos puede pasar si no evaluamos bien la coagulación? O tal vez hemos evaluado bien la hemostasia, pero durante la cirugía ocurren sangrados exagerados o hay una pérdida de los factores de coagulación por el sangrado y todo se va a desequilibrar y vamos a sangrar más y más si no reponemos adecuadamente o si no incidimos en algún punto de la hemostasia primaria o secundaria para corregir el sangrado, ¿ya? Entonces, cuando evaluamos los riesgos preoperatorios, ayer ya hemos dicho un poco, ¿no es cierto? Tenemos que ver un poco los factores quirúrgicos. Esto habitualmente no lo charlamos pues tanto con el cirujano. En otros lugares ya se define para cierta cirugía cierta unidad de hemocomponentes que vamos a reservar, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, dependiendo de la cirugía, y también que vamos a tener en la alacena, ¿no es cierto? Vamos a tener factor 8, factor 9, crioprecipitado, perdón, factor 7 recombinante, fibrinógeno. Bueno, hay lugares en los que cuentan un poco más que con plasma y con crioprecipitados, sino cuentan con hemoderivados, que son compuestos sacados del plasma, pero liofilizados, listos para utilizar. Acá creo que nuestra mayor arma, pues, son los hemocomponentes, ¿no? Plasma, glóbulos rojos y plaquetas. Bien. Entonces, en los factores quirúrgicos hay que ver qué profundidad va a tener la cirugía, qué naturaleza va a ser. Nosotros que vemos todos los días cáncer, si va a haber una restricción oncológica porque los tumores sangran demasiado, la sensibilidad del tejido, vascularidad, actividad fibrinolítica. Acuérdense, por ejemplo, el urotelio tiene mucha actividad fibrinolítica, ¿no es cierto? Es difícil que deje de sangrar, ¿no? Y a la vez también se hacen coágulos, ¿no? Posibilidad de lograr hemostasia por compresión, claro, si por ejemplo estamos actuando en el campo, nos ha venido un paciente con una herida terrible en la cabeza, pero podemos comprimir, ¿no? Tenemos una calota ahí contra la que podemos hacer presión, pero hay lugares en los que no puedo comprimir, entonces eso tiene que preocuparme más, ¿verdad? Posibilidad de que el procedimiento induzca defectos hemostáticos, obviamente, si el procedimiento tiene alto riesgo de sangrar demasiado, esto mismo va a activar va a consumir factores de coagulación y va a hacer que peor no se pueda formar un coágulo, ¿no? Tumores, malformaciones vasculares, imagínense operar un hemangioma, ¿no? O sea, seguro que va a sangrar, entonces hay que tener ciertos recaudos quirúrgicos, ¿verdad? Y en lo que nosotros podemos ver humildemente desde el consultorio en el preoperatorio, seguramente serán factores del huésped, ¿no? Identificar sobre todo enfermedades congénitas, adquiridas de base, o sea, ya saber de entrada que el paciente va a sangrar, una hepatopatía, un tumor hepático, una cirrosis. Tengo que advertir al cirujano que ese paciente tiene mayor riesgo de sangrado. Y obviamente mi objetivo en el preoperatorio es descubrir si no tiene drogas que afecten la hemostasia, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de los antiagregantes para la hemostasia primaria o anticoagulantes en la hemostasia secundaria. Bien, en la historia clínica, perdón chicos, historia detallada de sangrados. Sangró de chico, sangró en el primer parto, sangró con la muela, entonces hay que ver si nos vamos a preocupar o no por esta situación. Cirugías previas. Si nunca tuvo una cirugía previa, hay que tener mucho más ojo porque ese paciente va a tener un primer reto quirúrgico, entonces tenemos que estar atentos a lo que va a pasar en quirófano, ¿no? Extracciones dentales previas, traumas, partos, todo eso, ¿no? Ay, sido, ¿sabe qué, doctora? En mis 3 partos me han transfundido sangre. Entonces, no, eso no es normal, ¿verdad? Algo ha pasado que le han tenido que transfundir. Enfermedades hepáticas, enfermedades inmunológicas pueden generar mayor trastorno hemostático, ¿no es cierto? Buscar estigmas de sangrado. Obviamente, si el paciente viene con petequias en el preoperatorio, obviamente que le voy a pedir una hemostasia primaria y las plaquetas pueden salir bajas. Y aunque no salgan bajas, me va a preocupar una púrpura, ¿no? ¿Cómo va a ir a una cirugía con una púrpura? Bien, tengo que investigar si este paciente toma aspirineta, en realidad, ¿no es cierto? Aspirina de 100 miligramos, la cual debo suspender por lo menos 5 días. Las guías dicen 3 ahora, pero no, nadie se anima antes de los 5 días para que pierda su acción. La warfarina, que es un anticoagulante, incide en la vía extrínseca, cuyo factor más importante es el factor 7, vitamina K dependiente. Por eso la warfarina es un inhibidor de los vitamina K dependientes. Tarda en iniciar su acción 3 días y también tarda 3 días en no tener acción. Es decir, si yo suspendo y mañana lo meto a cirugía, igual va a sangrar, porque necesita 3 días para dejar para no tener acción, ¿verdad? El clopidogrel, el pasugrel, todos estos son antiagregantes plaquetarios, ¿no es cierto? Los usan mucho en contextos
cardíacos. Cuando el paciente ha tenido un infarto, le ponen un stent y luego tenemos que evitar que el stent se trombose o que haya otra isquemia miocárdica, el más indicado son los antiagregantes plaquetarios, tal vez más que los anticoagulantes como tal. Pero a la vez también necesitan más tiempo para dejar de actuar y son pacientes de riesgo. Por ejemplo, si un paciente que le han puesto recién un stent que está anticoagulado y antiagregado se cae, puede tener no solamente un chinchón, ¿no es cierto? Puede tener una hemorragia cerebral. Bien, entonces todo esto hay que averiguar antes de la cirugía. También, otra vez, bueno, esto a modo de repaso nada más, saber cómo funciona la hemostasia, ¿no es cierto? Hemostasia primaria, cuya artista más importante es la plaqueta, se ayuda de la exposición del subendotelio para llamar a las plaquetas, también ahí juega un poco el rol el factor de von Willebrand, todo se basa en que en el endotelio se daña, el endotelio es la capa que evita que haya un trombo, pero se expone el subendotelio y empieza a llamar para que haya un trombo porque hay un sangrado, ¿verdad? Entonces la hemostasia primaria se accede a través del conteo de plaquetas en un hemograma y como no puedo ver exactamente la función plaquetaria, tengo que hacer un tiempo de sangría al menos subjetivo para que yo pueda ver si podría estar bien la hemostasia primaria y entonces tiempo de sangría y hemograma para conteo numérico de las plaquetas. Bien. Ahora, la hemostasia secundaria tiene, pues, para estudiarle, para tener más idea, tenemos que dividirla en dos vías, ¿no es cierto? Una vía intrínseca y una vía extrínseca. Nunca repitan como loros todos, siempre tienen que saber qué es lo que está pasando ahí. Que lo único que quiere decir es que son dos formas de poder activar más un coágulo y hacerlo más fuerte y duro, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda también a ordenar un poco la hemostasia y sabemos que en la vía extrínseca participa el factor 7 sobre todo, que es un vitamina K dependiente que puedo medirlo a través del laboratorio que se llama tiempo de protrombina. Y en la vía intrínseca actúan sobre todo el factor 8 y el 9, lo puedo medir a través del APTT o KPTT también se llama. Ambas vías fortalecen el 10 en 10 activado. Ustedes tienen que saber que es aquí, en el 10 activado, donde inciden los nuevos anticoagulantes orales. Los nuevos anticoagulantes, la warfarina bien arriba, ¿no ven? En la vía extrínseca. La heparina ya no la han conocido ustedes, por ella no la van a conocer. La heparina común, sódica, actuaba aquí arriba, en la vía intrínseca. Por eso, para medir la heparina sódica común que se ponía en la vena, que ya ustedes ya no están de esa era, medíamos el APTT, ¿no? Pero ahora los nuevos anticoagulantes orales inciden bien abajo, en el 10. Y lamentablemente lo que tienen de potentes, de buenos, tienen de malo que no se los puede medir. Ahora no podemos darnos cuenta cuánto están actuando los nuevos anticoagulantes orales, apixaban, rivaroxaban e incluso la enoxaparina. La enoxaparina también actúa bien abajo en el 10, ¿no es cierto? Sí me puedo ayudar con una medición final de fibrinógeno. El fibrinógeno es el producto final de la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no es cierto? Entonces, si yo mido un TP, una PTT y un fibrinógeno, probablemente tengo una idea más exacta de cómo está la hemostasia secundaria. Bien. Hay pacientes que son, o cirugías que son de alto riesgo, ¿no es cierto? Cirugías que involucran órganos vitales, disecciones profundas, que yo estime que va a sangrar mucho. Por ejemplo, una cirugía traumatológica, ¿no? El traumatólogo me dice, uy, esto va a sangrar. Una cirugía oncológica, entonces tengo que prever más cosas con eso. Obviamente tengo que llevar al paciente a niveles óptimos, TP y APTT normales, ¿no es cierto? Si es un hemofílico, prever factores de coagulación 8 y 9 para estar atento y llevarlo lo más normal posible a una cirugía. Que el fibrinógeno esté mayor a 100, porque eso me dice que puede lograr formar un coágulo, ¿no es cierto? Y las plaquetas, se dice que casi todas las cirugías se pueden hacer con plaquetas mayor a 50,000, aunque hay cirugías de muy alto riesgo que deben tener más de 100,000 plaquetas, sobre todo las cirugías cerebrales, oculares y también las cardíacas, ¿no es cierto? En todo caso. Bien. Bien, entonces, debo evaluar exhaustivamente que no tome todos estos elementos nuevamente, ¿no es cierto? Debo suspenderlos determinados tiempos antes de la cirugía, eso no lo vamos a ver. Bien, entonces, la hemorragia intraoperatoria puede ser por una hemostasia local inadecuada, o sea, yo le he mandado bien, el paciente tiene buena hemostasia, pero no están logrando hacer hemostasia en todos los puntos que traumatizan. Y eso puede darnos un sangrado en APA y hay que empezar a cerrar, ¿no es cierto? Puede ser un defecto quirúrgico también, puede ser un tejido que es muy friable, un tejido urinario, puede ser
un cáncer, ¿no es cierto? Y también ya que definitivamente el cirujano está haciendo todo lo que puede, la cirugía no es tan compleja, pero tiene defectos de la coagulación y entonces ahí sí va a sangrar también, ¿ya? Entonces, la acumulación de acidosis, hipotermia, daño plaquetario, pérdida de los factores de coagulación, fibrinólisis, nos va a llevar a un sangrado masivo y nos puede llevar a un choque hemorrágico. Otra vez, esto para que vean que no están tan fregados ustedes, en otros lados es más difícil la coagulación. Bien, entonces, cuando hay un contexto de sangrado, en cualquier escenario, puede ser una emergencia con un paciente apuñalado, puede ser un accidente de auto, puede ser un aborto, puede ser un quirófano donde está el paciente sangrado desde el minuto cero, ya llevan 20 minutos de cirugía y el paciente ha sangrado muchísimo. Va a haber siempre un conflicto porque nadie va a querer, es decir, nadie va a poder solucionar solito lo que está sucediendo, ¿no es cierto? El cirujano ya ha tratado de hacer hemostasia de todo lado, el anestesiólogo lo está sosteniendo con volumen, está tratando de mantener la presión, el terapista no lo va a recibir si no lo tienen estable, el hemoterapista ya no tiene más hemocomponentes, por ejemplo, entonces hay que razonar un poco y ver en qué podemos ayudar y bueno, ahí también está metido el hematólogo, porque el hematólogo pues tiene también esto de hemoterapia, ¿verdad? Y de manejo de los elementos que mejoran la hemostasia. Vamos a ver que por eso el choque hemorrágico es un escenario muy complicado, chicos. Vamos a tratar de verlo cuando llevemos transfusión, porque es medio largo transfusión, pero el choque hemorrágico, el diagnóstico de choque hemorrágico desencadena lo que se llama transfusión masiva. O sea, el lema de la transfusión es no, si no hace falta, no transfundas, ya lo vamos a ver el viernes, ¿no es cierto? La mejor transfusión es la que no se hace, porque la transfusión tiene, pues, acarrea otros problemas de origen inmunológico infeccioso. El único contexto en el que decimos transfundan a mansalva es el choque hemorrágico, ¿no es cierto? Cuando se ha diagnosticado un choque hemorrágico, debe desencadenarse la transfusión masiva. ¿Qué quiere decir transfundir? Glóbulos rojos, plaquetas y plasma de manera continua hasta que el paciente fallezca o salga adelante, ¿me entienden? Entonces vamos a tratar de ver ese contexto de choque hemorrágico en la cirugía, digo, en la clase del viernes, ¿ya? Pero tienen que saber que el choque hemorrágico es una indicación de transfusión masiva. ¿Cómo se diagnostica? Es un poco complicado, ¿no es cierto? Se dice que si ha sangrado más de 3 litros, ¿cómo voy a saber si ha sangrado más de 3 litros? Estoy viendo un paciente que viene accidentado con la cabeza sangrando, es difícil que me dé cuenta. Hay parámetros clínicos simples, 3 parámetros clínicos simples para saber si mi paciente está realmente en riesgo de choque hemorrágico. Presión sistólica menos de 90, frecuencia cardíaca más de 120, 4, perdón, lesión penetrante, o sea, una cirugía, una bala, un cuchillo, lesión penetrante y evidencia de líquido libre en cavidad abdominal. Para eso todos debemos aprender a hacer ecografía. La ecografía es un signo vital más en la emergencia y debemos saber reconocer por lo menos sólido de líquido de sangre. ¿No? Eso es lo primero que tienen que aprender cuando estén frente a un ecografista para que les enseñe. Bueno, dice que si tiene estas 4 cosas, está en choque hemorrágico. Entonces, tengo que desencadenar transfusión masiva. Y eso es un protocolo tan complicado como desencadenar un protocolo de paro cardíaco. Hay que ensayarlo en los hospitales. Bien, no vamos a profundizar en eso. ¿Qué elementos tengo para mejorar la hemostasia cuando estoy en un contexto de sangrado? Tengo muchas cosas, por suerte, ¿ya? Pero a veces ninguna funciona. Tengo desde hormonas. Por ejemplo, tengo esta que se llama desmopresina. Es una hormona antidiurética potente. Pero, ¿qué hace la desmopresina respecto a la hemostasia? Mejora o impulsa la secreción de factor de von Willebrand. ¿Dónde actúa el factor de von Willebrand? En la hemostasia primaria al inicio, ¿no es cierto? Entonces me ayuda a iniciar la agregación plaquetaria. Puedo utilizarla, ¿no es cierto? Dependiendo qué tipo de paciente. Bueno, normalmente cuando estamos en choque, cuando estamos cerca del choque hemorrágico, bueno, todo lo que hay se utiliza, ¿no es cierto? Podemos usar antifibrinolíticos, quiere decir el cuerpo ya ha logrado hacer un coágulo, normalmente lo va a limpiar, ¿se acuerdan? Es parte de la fisiología. Bueno, no dejo que lo limpie, entonces yo hago que no se lise la fibrina. Entonces utilizo estas cosas, ¿no es cierto? Ácido tranexámico, aprotinina, bueno, todo eso en las UTIs, en las emergencias, en las cirugías cardíacas lo usamos con relativa frecuencia. Los reyes de la hemostasia, de mejorar la hemostasia, que son los hemocomponentes, ¿no es cierto? ¿Qué hemocomponentes nos interesan? Los glóbulos rojos, bueno,
va a tener anemia, pero eso no es lo más importante. Si solamente transfundo glóbulos rojos, lo único que voy a lograr es seguir diluyendo esa hemostasia y es como una limonada, ¿no es cierto? Si a la limonada le sigo echando agua, vas a ver menos a limón, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo con los hemocomponentes. Si la tendencia es que cuando el paciente está sangrando, piden concentrado de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que está faltando no son los glóbulos rojos solamente, tal vez son los menos importantes. Lo que más está faltando son los factores de coagulación para la hemostasia secundaria y primaria. ¿Y dónde están los factores de coagulación? Los factores de coagulación del 1 al 13 para la hemostasia secundaria vía intrínseca y vía extrínseca están en el plasma fresco congelado y en el crío precipitado más concentrado. Y para mejorar la hemostasia primaria tengo el concentrado plaquetario, ¿verdad? Entonces, estos para nosotros en Bolivia, donde no tenemos tanta afluencia de este otro tipo de hemoderivados, los hemocomponentes son importantes. Nos manejamos con eso en las cirugías de riesgo y en los pacientes de riesgo, ¿ya? Luego tenemos hemoderivados. Estos hemoderivados vienen también del plasma de la gente. No es que hoy por hoy no se puede fabricar sangre, chicos. No se puede, por más que hagamos química, nadie ha fabricado sangre. Todos los elementos de la sangre vienen del plasma de la gente. Solo que hay fábricas o plantas procesadoras de grandes cantidades de plasma remanente de los bancos en todo el mundo. En Bolivia la más cercana es la de Córdoba, enorme, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde todo el plasma remanente de los bancos de sangre se lo procesa como en grandes tambores, como en las cervecerías, les podría decir, y se obtienen elementos finos, directos, no todo el plasma, sino se puede sacar factor 7, factor 8, complejo protrombínico, ¿se acuerdan? 5, 7, factor 9, factor 8, todo lo que tenga de una manera muy fina, muy purificada, liofilizada y potente, ¿no es cierto? Entonces lo puedo utilizar cuando la hemostasia secundaria está mal, ¿ya? Nuevamente recordarles que no es pues como el libro nos dice tan ordenadito, primero la primaria, luego la secundaria, primero la vía intrínseca, no es así. Entonces, eso nos hemos dado cuenta, pues, ¿por cómo nos hemos dado cuenta? De una manera bien obvia. Estos laboratorios que miden la hemostasia secundaria, sobre todo TP, que mide la vía extrínseca, y APTT, que mide la vía intrínseca, sirven en contextos estables. Cuando estamos en quirófano, primero que demoran. No es que los pido ahorita y están ahorita, no, los pido ahorita y cuando me los entregan ya no es la misma condición del paciente, ya ha sangrado más, ya se está muriendo. Entonces no sirven en un contexto de urgencia, no debemos utilizarlos, no debemos guiarnos. Por otro lado, dice que son tan operador dependientes que pueden fallar. Por otro lado, tardan en dar un resultado, o sea, me refiero a que in vivo está pasando algo y no lo puedo expresar ex vivo, in vitro. ¿No es cierto? Entonces, el TP y el APTT no funcionan en situaciones de emergencia. Y ahí es que nos hemos dado cuenta que no había sido pues así ordenadita la hemostasia. Entonces, está el nuevo modelo de activación de la coagulación que implica una fase de inicio, amplificación y propagación, donde todos los factores de coagulación convergen en diferentes etapas y hacen un todo, ¿no es cierto? No es tan ordenado como parece. Entonces, basado en este nuevo concepto de la hemostasia, es que se ha tratado de crear nuevos laboratorios que nos puedan servir más, que nos puedan identificar más rápidamente lo que está pasando. Entonces, el TP y el APTT no es que sean malos, son buenos, pero en contextos estables. No reproducen la coagulación en vivo, o sea, no siempre reproducen lo que está pasando en el cuerpo. Hay falsos valores elevados de fibrinógeno por hemodilución. ¿Qué más? Los tiempos de respuesta, o sea, de que me hablen y me digan, su TP es tanto, su APTT es tanto, son inaceptables en la etapa de emergencia, ¿no es cierto? Demoran casi 30 minutos, no detecta la fibrinólisis, no refleja los efectos de lo que le estoy dando. Digamos, ya le estoy dando fibrinógeno, ahora, ¿cuánto da la PTT? No puedo hacer ese análisis porque demora tanto y no refleja realmente lo que está pasando, que realmente el TP y el APTT en un contexto de emergencia no sirve. Por eso acuérdense, cuando están en quirófano y están zapateando porque un paciente está sangrado y le están pidiendo TP-APTT, no sirve para tomar decisiones. O hay que adelantarse a las decisiones conociendo la fisiopatología, o si estamos en un hospital de otro calibre, tendríamos este aparato que nos explica mejor lo que puede estar pasando en ese momento, ¿no es cierto? Que es la tromboelastografía. Esta es una herramienta nueva de diagnóstico. Ustedes pueden creer que en Bolivia no tenemos ni una todavía.
Esto se usa en contextos de cirugías grandes, por ejemplo, cirugías ortopédicas, cirugías cardíacas, donde trasplantes hepáticos, ¿no es cierto? Donde sabemos que va a haber una sangre importante. Entonces, no tenemos todavía ni una en Bolivia. Lo que hacemos nosotros es adelantarnos a los hechos, saber que si está sangrando, después va a sangrar más y hay que reponer los elementos de la hemostasia. Pero bueno, en situaciones ideales tendríamos esto que ustedes tienen que conocer que existe, que es la tromboelastografía, que es este aparatito. Miren, un aparatito muy simplecito que puede estar en una terapia, puede estar en una emergencia, puede estar en quirófano, puede estar en hemoterapia, puede estar en un laboratorio, lo puede analizar un bioquímico, un médico también, ¿no es cierto? Está diseñado de una manera tan sencilla que lo puede analizar hasta los médicos que somos malísimos para los estudios, ¿no ven? Entonces, ¿en qué se basa este tromboelastógrafo? Es bien bonito. Miren, nosotros colectamos la muestra del paciente en el momento del caos, ¿no es cierto? En estos tubos, que siempre acuérdense, para coagulación, tubo con citrato celeste. Y se deposita dentro de la máquina en este reservorio que tiene un rotor que va dando vueltas. Y nos va diciendo más o menos en qué momento se produce el coágulo y diagrama el coágulo. Dice, este coágulo es débil, este coágulo es fuerte, a este coágulo le falta esto, le falta lo otro. De una manera bien gráfica. Miren, la gráfica normal de un buen coágulo, de una buena hemostasia, debería ser esta, ¿no es cierto? Tiene varios periodos. Vamos a ver de aquí, ahí. Bueno, vamos a ver acá por qué decimos que se basa en la nueva concepción. Porque esta gráfica de un coágulo bien hecho habla de un periodo de iniciación, habla de un periodo de amplificación, de propagación y de lisis. ¿Se acuerdan de la nueva concepción de la coagulación? Bueno, parece que es así como suceden las cosas en vivo, ¿ya? Ahí tiene su rotor, su torsión y empieza a generar esta gráfica, ¿no es cierto? Un inicio, cuando empieza el coágulo, cuando se hace el máximo del coágulo, cuando empieza la fibrinólisis, ¿no es cierto? Tiene sus tiempos de reacción y sus curvas de reacción. Bien, por ejemplo, dice que en la primera etapa esta pequeña rayita que se genera acá tiene que ver con los factores de coagulación. Por ende, si esta gráfica me sale cortita, seguramente lo que necesita son factores de coagulación. ¿A dónde voy a acudir? No voy a acudir a las plaquetas, ¿no ven? Eso es hemostasia primaria. Si hablo de factores de coagulación, proteínas, hablo de hemostasia secundaria. Sé que son del 1 al 13 y sé que están en el plasma. Entonces, le transfundiré plasma fresco congelado o finalmente crioprecipitado, que es un concentrado del plasma. Porque me está diciendo que lo que le falta son factores de coagulación, ¿verdad? Si estoy en Alemania, probablemente tenga liofilizado, factor 8, factor 7, factor protrombínico, pero es lo mismo. Estoy hablando de que debo mejorar la hemostasia secundaria, porque la gráfica me lo está diciendo. Si voy más al inicio de la curva, dice que si esta parte es la que está alterada en su forma, lo que debo agregar es fibrinógeno. Entonces me voy directo al frasco liofilizado de fibrinógeno y si no estoy en un país de esos, utilizo crioprecipitado que tiene gran cantidad de fibrinógeno. ¿Ya? Si voy más allá, en la máxima amplitud, las que logran esto son las plaquetas. Qué diferente a la concepción primaria que teníamos, ¿no? Las plaquetas dice que están en la máxima amplitud del coágulo. Entonces, si esta gráfica es la que me sale mal, bueno, entonces, o esta parte de la gráfica, utilizaré concentrado plaquetario, ¿no ve? No usaré factores de coagulación, usaré concentrado plaquetario para mejorar la hemostasia primaria. Si está mal la última parte de la curva, quiere decir que está mal la fibrinólisis, entonces utilizaré antifibrinolíticos, ¿me entienden? Entonces, esto ha mejorado bastante nuestro interactuar con los pacientes en pacientes con choque hemorrágico o con retos de sangrado dentro de un quirófano o dentro de una emergencia o dentro de una UTI, donde podemos orientarnos un poco más. Miren, ahí están las diferentes gráficas que nos pueden dar y cómo lo podemos resolver realmente bien para soncitos, ¿no ve? Que somos nosotros los médicos que nunca podemos entender valores de laboratorio. Sin embargo, lamentablemente, ni aún en países desarrollados está al alcance de todos. Todos seguimos basándonos en aprender adecuadamente la fisiopatología. O sea, lo más importante es aprender lo normal para darnos cuenta de lo anormal. Entonces, cuando un paciente empieza a sangrar,
de más. Por ejemplo, me están llamando de quirófano diciéndome este paciente ya está sangrando media hora, ya perdió tanta sangre. Entonces, yo ya sé que ese paciente no necesita solamente glóbulos rojos. Por ahí me pide glóbulos rojos el cirujano, pero yo le voy a pasar factores de coagulación para mejorar la hemostasia secundaria y si tengo plaquetas para mejorar la hemostasia primaria, porque entiendo que todos sus factores se están perdiendo y no tiene con qué hacer un coágulo, ¿me entienden? Más allá de que está anémico y se está choqueando, ¿verdad? Entonces, tengo que acelerar, apresurarme, no voy a pedir, pídanle un TP o una PTT, para cuando esté el resultado ya no me va a servir, ¿me entienden? Eso es un poco lo que a veces no terminamos de comprendernos, clínicos con quirúrgicos, pero cada vez más estas charlas, por ejemplo, yo les doy mucho a los anestesiólogos, que son los que tienen el control dentro de un quirófano, y ustedes como estudiantes tienen que conocerlo, ¿no es cierto? Son conceptos básicos de solucionar una hemorragia o una alteración de la coagulación hacia el sangrado, ¿ya? Bien, entonces, esta clase, he corrido mucho, ¿no? Uy, sí, chicos, he corrido muchísimo. Bueno, esta clase, básicamente quiero reforzar un poco eso, la hemostasia cuando va hacia el sangrado, de qué elementos puedo contar, ¿no es cierto? La siguiente clase vamos a hacer otra cosa bien cortita, que es qué pasa cuando hay trombosis, al contrario, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la trombosis y qué debo hacer para evitar la trombosis o para prevenirla? Y vamos a enganchar con púrpuras el día jueves. Púrpuras, o tal vez primero púrpuras y luego trombosis, porque las púrpuras son las alteraciones de la hemostasia primaria, ¿ya? Que tienen que ver con la plaquetopenia o con un componente vascular. Bueno, pero ambas cosas son importantes, tanto la trombosis como las púrpuras. Vamos a hacer eso el día jueves. Estas dos últimas clases que van a venir jueves y viernes van a ser un poco pesaditas. Ya vamos a hacer el jueves todo eso. Y el día viernes voy a también llamar a mis residentes porque nunca está de más volver a tocar ese tema que es hemoterapia. El día viernes vamos a hacer una clase un poco larga de hemoterapia. ¿Cuándo debo usar glóbulos rojos? ¿Cuándo plasma? ¿Cuándo plaquetas? ¿Cómo se indica? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se preserva? Todo eso vamos a hacer el viernes, que eso es algo fundamental. Más allá del examen y que lo que sea, no pueden ir a un internado sin conocer cuáles son los conceptos básicos de la terapia transfusional, ¿ya? Bueno, y creo que con eso ya vamos a tratar de terminar todo el temario de hematología, que es amplio, pero yo en la última clase o tal vez mañana les voy a aclarar exactamente qué temas van a entrar al examen y son todos del libro del que hemos hablado desde el principio de Jesús San Miguel. ¿Ya? Muy bien, creo que por hoy los voy a dejar tranquilos porque a mí también me están matando aquí en mi casa. Pero primero somos médicos y primero somos estudiantes, ¿no? Entonces, a ver ahí, bueno, ¿alguna pregunta que tengan que hacer respecto a este tema cortito? ¿Está todo claro? Bueno, entonces nos vamos a ver el día de mañana, no, el día jueves a las 7 de la tarde y hacemos trombosis y hacemos púrpuras, ¿ya? Muy Está bien. bien, doctora. Muy bien, doctora, gracias. Chao, Gracias, chao. doctor.